Un millonario pide una esposa por 5 minutos y descubre una respuesta inesperada y transformadora. Alejandro, un millonario de Monterrey, se encontraba rodeado de risas y conversaciones superficiales en una espléndida cena de gala. A sus 35 años, el éxito se traducía en la compañía de personas que solo parecían interesadas en el brillo de su fortuna. Mientras observaba las opulentas decoraciones, un vacío creciente se expandía en su pecho, la angustia de sentirse atrapado en un mundo donde las relaciones eran tan efímeras como las burbujas de champán. En la cumbre de su desesperación y buscando un alivio momentáneo, comentó en voz alta: «Solo necesito una esposa por 5 minutos para escapar de esto». Las risas llenaron la habitación, pero Alejandro no sabía que sus palabras estaban a punto de desencadenar algo que cambiaría su vida. Fue entonces cuando Valeria, una profesora de arte que había sido invitada a la cena, dejó su vaso de vino y se volvió hacia él. La mirada de ella, llena de desafío, hizo que el ambiente se tornara denso. El amor no se mide en minutos, ni se compra con lujos. El amor verdadero se construye con esfuerzo y respeto, respondió. La contundencia de sus palabras resonó en la sala, cortando la corriente trivial de conversación y dejando a Alejandro desconcertado. De repente, lo que parecía una broma se convirtió en un espejo que le reflejaba sus propios dilemas. La impronta de Valeria lo sacudió profundamente, mientras intentaba acercarse a ella con regalos extravagantes. Cada uno parecía un nuevo ladrillo en la pared que lo separaba. Alejandro se dio cuenta de que estaba lidiando con más que una simple interacción romántica, estaba enfrentándose a su propia vida, su propio vacío. La tensión se acumuló en su interior mientras tomaba pequeñas decisiones: asistir a estas galas, acumular reconocimiento y elogiadas admiraciones en lugar de buscar conexiones genuinas. Estaba inmerso en un océano de superficialidad, y la isla que Valeria representaba lo atormentaba. Las sonrisas de aquellos que lo rodeaban ya no lo satisfacían, era una risa hueca, vacía. Mientras Valeria hablaba de su pasión por la enseñanza y el arte, Alejandro se sumía en sus pensamientos. El recuerdo de su abuela, una mujer que le había enseñado el valor del trabajo y la honestidad, resonaba como un eco lejano. La brecha entre su vida de lujo y la valentía que emanaba de Valeria lo llevó a cuestionar su propia identidad. Su éxito era un pedazo de papel sin valor emocional. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que avanzaba la noche, cada intento de Alejandro por acercarse a Valeria se convertía en un recordatorio de su propia inadecuación. No entendía por qué, ante ella, se sentía tan expuesto y vulnerable. Valeria no solo lo desarmaba con su sinceridad, lo confrontaba con la cruda realidad de sus elecciones. No soy un premio que puedas ganar en 5 minutos, Alejandro. El amor es un camino largo y hermoso, y no sé si tú estás listo para recorrerlo. La convicción en su voz planteó una cuestión que lo obligó a detenerse. El sonido de cristal rompiéndose reverberó al fondo, haciendo que todos se volvieran. Alejandro quedó atrapado en sus pensamientos, entre el brillo de su antigua vida y la promesa de una conexión más profunda. En su mente, los ecos de la superficialidad comenzaron a desvanecerse, y se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión crucial. Estaba listo para renunciar al mundo que conocía y lanzarse al vacío de lo desconocido, buscando un amor genuino. La noche prometía un desenlace que Alejandro no había imaginado. Su próximo paso podría transformarlo o condenarlo. La sala de la gala comenzaba a desvanecerse para Alejandro, como si se hubiera convertido en un eco lejano de su propia vida. Las risas continuaban, pero él ya no podía participar en esa farsa. Miró a Valeria, hablando apasionadamente sobre el significado del arte, y sintió que cada palabra la unía más a su mundo, mientras su propia existencia se sentía más distante y vacía. Era una encrucijada,
Aquí estaba, con una fortuna que muchos desearían, y aún así, su corazón latía con desesperación, su mirada se desvió hacia su reflejo en una de las ventanas, el brillo del cristal acentuaba las sombras tras de él. En ese instante, no vio a un exitoso empresario, vio a un hombre que había construido su vida sobre cimientos de oro pero que se encontraba en el terreno inestable de la insatisfacción. Era un soldado en un campo de batalla sin sentido. Decidió que debía volver a la esencia de lo que realmente quería ser. Al día siguiente, Alejandro fue a su oficina decidido a hacer cambios. A lo largo de los años, había desarrollado un negocio próspero, pero había descuidado su relación con los empleados, quienes eran vistos como meros recursos y no como aliados. Recordó las enseñanzas de su abuela sobre la conexión entre las personas y el impacto que podía tener en su entorno. Se sentó frente a su director de recursos humanos y comenzó a planificar un encuentro que iría más allá de una simple reunión corporativa. Quería que todos en la empresa compartieran sus inquietudes, sus sueños y sus anhelos. El primer encuentro fue un fracaso absoluto. Las caras eran de desconfianza, cansadas de años de desatención. Alejandro se sintió acorralado, pero comprendió que los cambios requerían tiempo y esfuerzo. No bastaba con asistir a una gala y reclamar una conexión auténtica, debía demostrarlo a través de acciones concretas. Durante las semanas siguientes, se comprometió a conocer a su equipo. Retó a cada empleado a que compartiese sus historias, no solo en un ambiente laboral, sino a nivel personal. Las noches de trabajo solitario dieron paso a almuerzos donde la risa se convirtió en el lenguaje común. Un ambiente de colaboración brotó lentamente y comenzó a producir un clima laboral más humano. Al hablar de la vida y de arte, encontró ecos de las pasiones que una vez había dejado atrás. Sin embargo, Valeria permanecía en su mente. Una llamada le llegó un día, era ella, invitándolo a ver una exposición de arte en la que participaban sus estudiantes. La decisión de asistir fue un desafío personal, podía abrirse a alguien que representaba todo lo que había intentado evadir. La noche de la exposición llegó, y su mente giraba en un torbellino de expectativas y temores. Preparó un discurso interno, convencido de que esta vez, se enfrentaría a sus propios fantasmas. Al entrar a la galería, los colores y las emociones vibraban a su alrededor, cada obra parecía llamarlo, recordándole que había comenzado un viaje hacia su autenticidad. Cuando sus ojos encontraron los de Valeria, su corazón palpitaron fuertes. Ella lo miró de manera penetrante, como si pudiera ver en su interior la transformación que apenas comenzaba. Alejandro sabía que necesitaba vulnerabilidad. No quería que Valeria se sintiera como un trofeo que pudiera ganar, en cambio, debía mostrarse como un hombre dispuesto a aprender y crecer, no solo por ella, sino por sí mismo. Quiero construir, pronunció con calma, recordando su propia valía. Pero un giro inesperado impactó su realidad cuando Valeria, sorprendida, le preguntó, ¿y si descubrimos que no somos lo que realmente pensamos ser? La duda corría por sus venas mientras se encontraba ante una nueva y desconcertante revelación. La búsqueda del amor podría convertirse en un espejo que enfrentaría sus mayores temores, obligándolo a despertar a la verdad que llevaba años ignorando. ¿Estaba Alejandro listo para hacerlo? El compromiso con su propio cambio había comenzado, pero el verdadero viaje apenas iniciaba. Como si la vida hubiera lanzado la primera piedra en un tablero de ajedrez, Alejandro no podía predecir lo que cada siguiente movimiento podría depararle. El eco de la pregunta de Valeria resonaba en la mente de Alejandro mientras abandonaba la galería. ¿Y si descubrimos que no somos lo que realmente pensamos ser? La frase lo hizo detenerse en seco. ¿Qué había estado evitando ver de sí mismo? La intersección entre su vida personal y profesional se tornaba más difusa cada día, y los límites de su identidad parecían desdibujarse. Durante los días siguientes, Alejandro se sumergió en la reflexión. Recostado en su silla, la vista perdida en el horizonte de su oficina, comenzó a escribir. No era un estilo que soliera adoptar, pero las palabras parecían fluir sin esfuerzo. Se trataba de un ejercicio donde plasmó todas sus inquietudes y dudas, quién era realmente, qué anhelaba y qué había dejado de lado en su búsqueda por el éxito. Respuestas a preguntas que nunca se había permitido formular lo aguardaban en esas páginas en blanco. Inesperadamente, se sintió atraído por el arte de la escritura.
A través de sus reflexiones, hizo un descubrimiento importante: había dejado de lado su voz interior en medio del bullicio de la vida empresarial. Enrique su equipo a este nuevo modo de expresión, organizando un espacio donde pudieran compartir no solo sus experiencias laborales, sino también sus pensamientos más íntimos. Lo llamaron las Noches de la Verdad, y la primera reunión fue un evento cíclico donde cada uno debía leer un texto escrito por sí mismo, revelando temores, esperanzas y sueños. El ambiente cambió de inmediato. Las paredes de la oficina que antes parecían rígidas y opresivas se llenaron de risas, silencios y confesiones. Sus compañeros compartieron relatos personales en un espacio seguro, y Alejandro se dio cuenta de cómo cada historia aportaba un matiz a la vida laboral. Se mostró vulnerable, también leyó su texto, donde plasmó su búsqueda de identidad y la lucha con los fantasmas de su pasado. Las reacciones fueron numerosas, y el crecimiento grupal se volvió palpable. Sin embargo, la sombra de Valeria continuaba acechándolo. Su interacción había sido una chispa, y la necesidad de un nuevo encuentro se hacía más fuerte. Al final del mes, aceptó su invitación a una sesión de clases en su taller de arte. Sin duda, asimilar la vulnerabilidad con alguien como ella era un nuevo desafío, pero debía confrontar el miedo que había estado cultivando. El arte no solo era su pasión, se convertía en un vehículo para alcanzar su humanidad. El taller comenzó y el lugar vibraba con los colores y técnicas de los artistas. Valeria, con su esencia vibrante, lo guió a través del proceso creativo. Sin precisar palabra, Alejandro fue capaz de liberar la tensión acumulada en su interior. Mientras otros esbozaban en sus lienzos, él sintió como los trazos de su pincel comunicaban su lucha. Era como si cada movimiento estuviese dibujando su propio camino hacia la verdad que tanto anhelaba descubrir. Al finalizar, ella se le acercó. «Lo que salió de ti, fue más que una pintura, fue una exploración», dijo Valeria con una sonrisa. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, la sala se llenó de murmullos y risas. Otros participantes comenzaron a preguntar sobre su proceso, la coyuntura de su expresión y la esencia de su historia. Fue entonces cuando Alejandro comprendió que esta búsqueda no era un viaje aislado, era un camino compartido, donde cada uno también enfrentaba sus revelaciones. Sin embargo, una pregunta seguía persiguiéndolo: ¿podía enfrentar lo que encontraría en su búsqueda de amor y autorreflexión? La intimidación de lo desconocido lo instigó a buscar una respuesta dentro de sí. La vida lo estaba empujando hacia un cambio radical, pero ¿realmente estaba listo para el desenlace de esta transformación? La noche terminó y el aire se sentía cargado de posibilidades. Valeria se alejó, pero no sin antes dejar una última interrogante flotando entre ellos: la búsqueda puede cambiar todo, incluso a nosotros mismos. ¿Te atreverías a seguir adelante, Alejandro? El amanecer de una nueva etapa en su vida se anunciaba, pero la respuesta a su pregunta lo retaba a dar el siguiente paso hacia lo desconocido. ¿Iba a permitir que la vulnerabilidad guiara su camino, o iba a dejar que el miedo lo atara a su vieja vida? El siguiente taller de arte se acercaba, y Alejandro se sentía atrapado entre la emoción por seguir explorando su creatividad y el temor de exponerse en un entorno que exigía mucha más de lo que había ofrecido hasta ahora. Aunque la voz interna que empezaba a desperezarse lo instaba a ser auténtico, una parte de él aún luchaba por aferrarse a las restricciones de su antigua vida profesional, donde el éxito y la imagen eran fundamentales. Mientras se preparaba una noche antes, su mente divagaba entre las expectativas y los miedos. Se miró en el espejo, estudiando cada rasgo de su rostro, cada línea que revelaba el estrés de años de trabajo en un mundo que valoraba el rendimiento antes que la autenticidad. Sin embargo, algo dentro de él empezaba a cambiar, un nuevo sentido de propósito se encendía cada vez que pensaba en el arte y en Valeria. El día del taller llegó y, al entrar, rápidamente notó la atmósfera cargada de expectación. La luz se filtraba a través de los ventanales, acentuando las sombras en las esquinas como si el mismo espacio estuviera invitándolo a dejar salir su verdad. Valeria estaba allí, más inspiradora que nunca, y su sonrisa le dio un empujón que necesitaba. A medida que avanzaba la sesión, el reto se tornaba más evidente. No solo se trataba de pintar, sino de desnudarse ante otros a través de su trabajo. Los demás se sumergían en el proceso, y los murales de sus historias personales comenzaban a desplegarse en colores vivos. Alejandro agarró su pincel,
sintiendo el sudor en sus manos, y recordó lo que había escrito en sus reflexiones: el arte es un espejo, el lienzo refleja lo que hay dentro. Con el primer trazo, liberó la presión que sentía en el pecho. Los colores fueron fluyendo, y con cada movimiento, la angustia que solía dominarlo se disipaba. Comenzaba a pintar su historia, la lucha constante entre la imagen que proyectaba y el ser auténtico que empezaba a vislumbrar. El acto de crear se convertía en un ejercicio de liberación, donde la paleta se tornaba un vehículo para comunicar su transformación interna. Cuando la sesión llegó a su fin, Valeria se acercó nuevamente, observando su obra con atención. Eso es parte de ti, Alejandro. Has capturado una esencia que es realmente valiosa, le susurró. Las palabras de Valeria resonaron en él como un mantra que lo instaba a perseguir no solo el arte, sino también su deseo de autenticidad. Sobrepasado por la vulnerabilidad, compartió con el grupo cómo el miedo a no ser suficiente había moldeado sus decisiones, cómo había dejado que la búsqueda de éxito definiera su identidad. El silencio que siguió fue impregnado no solo de respeto hacia su experiencia, sino de conexión, lo que sorprendió a Alejandro. Las historias de los demás comenzaron a resonar en su interior, contribuyendo a la confirmación de que todos luchaban con algo similar. Al finalizar el taller, sintió que había dado un paso significativo hacia su verdad. Pero, al mismo tiempo, la inquietud lo abrazaba. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar las consecuencias de esta transformación? La pregunta que Valeria le había hecho se volvía más poderosa y exigente. Había un nuevo camino por delante que prometía cambios, pero también riesgos. La noche no terminó sin una última reflexión. Al salir, Valeria le dejó un mensaje final: el arte tiene la capacidad de cambiar vidas, empezando por la tuya, Alejandro. Estás en un punto crucial. ¿Te atreverás a dar el siguiente paso hacia lo desconocido, incluso si eso significa derribar la fachada de tu vida anterior? Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de su ventana, Alejandro se dio cuenta de que la búsqueda no solo lo llevaría hacia un nuevo camino profesional, sino que podría desvelar un amor que había anhelado sin saberlo. La tensión crecía, y con ella la urgencia de tomar decisiones que cambiarían todo. Enfrentar su vulnerabilidad era el primer paso, pero el verdadero reto estaba en la respuesta que estaba a punto de dar. ¿Sería capaz de liberar su corazón mientras navegaba por el nuevo capítulo de su vida? Después del taller con Valeria, Alejandro no pudo evitar reflexionar sobre lo que había descubierto en sí mismo. Las palabras de Valeria, la autolibertad que experimentó al pintar, resonaban de nuevo en su mente mientras se despertaba a la mañana siguiente. La luz de la ciudad atravesaba su ventana con una claridad que lo llenaba de una energía renovada. Había una inquietud que lo sacudía desde adentro, un deseo que clamaba por canalizarse en acción. Durante días, tomó decisiones pequeñas pero significativas. Empezó por deshacerse de elementos en su entorno que le recordaban su antigua vida. Los trajes de marca se retiraron de su guardarropa. En su lugar, optó por ropa que le permitiera sentirse más en sintonía con la nueva persona que estaba emergiendo. Los relojes caros y las calificaciones brillantes de su trabajo anterior también quedaron atrás, mientras se esforzaba por abrazar una autenticidad que parecía cada vez más accesible. Fue entonces cuando se encontró con un anuncio inesperado en la pantalla de su teléfono: un millonario busca esposa por 5 minutos de conversación. Experiencia transformadora garantizada. La idea lo hizo reír a carcajadas, primero por lo absurdo del concepto, pero luego, una chispa de curiosidad lo llevó a explorar más. Tal vez esta era una oportunidad inesperada para venderse no solo a un futuro empresario, sino a sí mismo. Si existía alguna posibilidad de liberarse de las cadenas del pasado, de reinventarse y, de paso, de entender lo que realmente quería en una pareja o en una dirección que daría a su vida, ¿por qué no? Los 5 minutos podían convertirse en un catalizador, un juego de roles que le permitiría ver su auténtico yo a través de los ojos de otro. Así, Alejandro decidió participar. Al llegar al encuentro, el ambiente era tenso, pero no tanto como su propio despertar emocional. Se acomodó en una sala iluminada, donde otros aspirantes se habían congregado para la misma oportunidad. Algunos estaban igualmente nerviosos, otros parecían más confiados,
pero en su interior, Alejandro solo anhelaba autenticidad en un mar de superficialidad. Al llegar su turno, se sentó frente al millonario, un hombre de apariencia impecable que lo observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. Alejandro sintió que era el momento de ser honesto. En lugar de ofrecer el discurso habitual sobre logros y aspiraciones, empezó a compartir su viaje reciente, la lucha por conectar con su verdadero ser, su deseo por la creación, la vulnerabilidad que lo acompañaba y el arte que lo había guiado a este instante. A medida que hablaba, notó cómo el hombre comenzaba a tomarse en serio sus palabras. La tensión en el aire se transformó en un espacio de diálogo. Sin embargo, en la mente de Alejandro había una duda persistente: ¿realmente este encuentro podía traerle algo significativo, o sería solo una pérdida de tiempo? Al finalizar los breves 5 minutos, el millonario le ofreció un consejo inesperado. La autenticidad no se encuentra en lo que muestras al mundo, sino en lo que eliges guardar dentro. Pregúntate qué dejas de lado para mantener las apariencias. La confianza crece en la medida en que te permites ser quien realmente eres. Al escuchar esto, una revelación se encendió en la mente de Alejandro, y si ese consejo lo podía aplicar a su vida más allá de este peculiar encuentro, salió del lugar con una mezcla de incredulidad y claridad. Había tenido la oportunidad de exponer su vulnerabilidad, y eso podía ser un faro que lo guiara hacia un futuro en el que podría abrazar no solo su arte, sino también sus relaciones personales y profesionales. Pero el verdadero desafío y la urgencia de su transformación comenzaban a tomar forma. La pregunta que ahora lo atormentaba era: ¿qué camino escogería ahora que había comenzado a vislumbrar su nuevo yo? Mientras caminaba por las calles bulliciosas, se preguntaba si tendría la valentía de exponer no solo su arte, sino también su corazón a Valeria. En ese instante, una conversación tras un lienzo se convirtió en el trasfondo de su búsqueda por conectar con alguien más que pudiera sobrepasar las expectativas de su antigua vida. Liberar su corazón sería el siguiente paso crucial que estaba a punto de dar. Pero, ¿sería Valeria el destino que su alma había estado buscando todo este tiempo? Alejandro caminaba hacia su estudio, sintiendo cómo el latido de su corazón parecía entrelazarse con el ritmo de la ciudad. Las palabras del millonario resonaban en su mente como un eco persistente. Había comenzado un duelo silencioso con las versiones de sí mismo que había perpetuado durante años. El Alejandro del pasado se debatía con el nuevo Alejandro que anhelaba emerger. Al llegar, la primera acción fue encender su viejo caballete. Las brochas y los tubos de pintura ya no le ardían en las manos como antes, ahora eran herramientas de una liberación que apenas comenzaba. La idea de plasmar en el lienzo la esencia de su nuevo ser lo llenaba de ansiedad, pero a la vez ofrecía un alivio. Comenzó a mezclar colores, dejando que la paleta se convirtiera en una manifestación visual de sus emociones: el azul del miedo, el amarillo del optimismo, el rojo de la pasión. Sin embargo, tras cada trazo había una lucha interna. La razón se debatía entre la necesidad de mostrar autenticidad y el temor de exponerse demasiado. Mientras pintaba, empezó a reflexionar sobre Valeria. ¿Era posible que ella también estuviera esperando una señal, un gesto que demostrara que la vulnerabilidad era el primer paso hacia una conexión genuina? El dilema se intensificaba: abrirse a Valeria significaba asumir el riesgo de ser rechazado, pero al mismo tiempo, era esa misma apertura lo que podía liberar su creatividad. A medida que la tarde se desvanecía, la pintura alcanzó un punto culminante, una explosión de colores vibrantes que parecían bailar sobre el lienzo. Estaba tan absorto en la creación que no se dio cuenta de cómo su mente había trasladado el foco del miedo hacia un deseo genuino de ser escuchado, de ser visto sin las máscaras de su anterior vida. En ese momento, se sintió listo para cruzar la frontera de lo que había sido y lo que podía llegar a ser. Sin embargo, una sombra de duda se reposó en su mente: ¿y si todo lo que había aprendido en aquel encuentro no estuviera destinado a él? Los recelos por el rechazo acechaban como un viejo amigo que se niega a abandonar la sala. Alejandro se tomó un momento para respirar, colocando el pincel suavemente sobre la mesa. La incertidumbre se había convertido en su compañera de viaje, y debía encontrar la manera de darle la bienvenida. Decidió que el siguiente paso sería confrontar su miedo. Con una mezcla de nervios y determinación, sacó su teléfono y abrió la aplicación de mensajería. Las palabras "podemos hablar" comenzaron a formarse en la pantalla.
Sintió como cada letra se convertía en un acto de valentía. ¿Era Valeria lo que realmente deseaba? La respuesta era sí, pero ese sí debía venir acompañado de su verdad. Con un último vistazo a la explosión de colores en su lienzo, apretó enviar. La sensación de alivio y temor se entrelazó en su pecho. Ahora no podía dar marcha atrás, había sembrado una semilla, y solo el tiempo diría si florecería. Mientras tanto, la vida seguía su curso, y Alejandro se dio cuenta de que había más en juego que solo su conexión con Valeria. La autenticidad que había comenzado a cultivar debía ir acompañada del trabajo duro y el empeño para sostenerla. Había un mundo de posibilidades ahí afuera y un arte por explorar. De repente, el sonido de un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos. Con el corazón en un puño, su pulso se aceleró. Era de Valeria. Sus palabras lo hicieron detenerse en seco. Claro, pero necesito saber que estás listo para lo que eso implica. La invitación estaba ante él, y con ella, la posibilidad de enfrentar lo que más temía. ¿Podría realmente arrojarse al abismo de la honestidad emocional? La transformación había comenzado, pero aún quedaba el mayor desafío. La respuesta que necesitaba estaba en sus manos. ¿Tendría la fortaleza para descubrirla? Alejandro se sentó en su viejo sillón, todavía con el sonido del mensaje resonando en su cabeza. ¿Estás listo para lo que eso implica? La pregunta se anidaba en su mente como un rompecabezas incompleto. Fue entonces cuando comprendió que la clave no residía solo en su conexión con Valeria, sino en su disposición a explorar la autenticidad que había comenzado a definir en su arte. El día siguiente amaneció con una mezcla de claridad y nerviosismo. Había decidido que no podía permitir que la incertidumbre dictara el puente hacia su nueva vida. La sensación de ansiedad, aunque familiar, se transformó en un combustible para su determinación. Se levantó temprano, improvisó un desayuno ligero y se preparó para cumplir su promesa. Mientras atravesaba la ciudad, sintió como cada paso representaba un avance hacia su verdad. Las calles eran la paleta del mundo exterior, en constante movimiento, mientras él buscaba la sobriedad en su corazón. Se sentó en una cafetería donde solía acudir antes, el aroma del café le recordó el pasado, pero también un futuro que podía moldear a su antojo. Con el celular en la mesa, cada tic-tac del reloj se volvió un recordatorio de su fragilidad. La imagen de Valeria ocupaba su mente, pero ahora no se sentía intimidado por la idea de abrirse a ella. En lugar de eso, quería revelarse y compartir sus disonancias, sus luchas y sus deseos. Sintió como si cada trazo de su pintura lo acercara más a desnudarse emocionalmente. Tras breves momentos de desasosiego, decidió que era el momento de actuar. Con manos firmes, escribió su respuesta desnudando su vulnerabilidad: voy a estar listo, solo si estoy dispuesto a ser auténtico. Quiero compartir mi verdad contigo. Enviar el mensaje se sintió como una paletada de pintura sobre un lienzo en blanco. Después de apretar, enviar, las respiraciones se volvieron más profundas, mientras un nuevo concepto empezaba a formarse en su interior, la idea de que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un portal hacia la fortaleza. Las horas transcurrieron. Alejandro dedicó su tiempo entre la espera a realizar un boceto nuevo en su estudio. El acto de crear mantenía su mente enfocada, pero su pensamiento regresaba a ella indefectiblemente. La espera lo impulsó a reflexionar sobre cada elemento que había estado esquivando en su vida, la soledad en la que se había sumido, los ideales impuestos y el miedo al éxito que podría llevarlo a la traición de su propio ser. El sonido de su teléfono lo sacó de la introspección. Valeria había respondido. Su mensaje, aunque breve, contenía una chispa de esperanza: me gusta lo que veo, Alejandro. Hablemos más tarde. La mezcla de ansiedad y expectativas lo abrumó, pero a la vez iluminó su camino hacia un futuro posible, uno en el que su autenticidad y sus conexiones emocionales coexistían. La noche se acercaba, y con ella, la posibilidad de una conversación decisiva, de enfrentar sus miedos y de abrir su corazón. Estaba a punto de entrar a una nueva fase de conexión, pero con ella venían preguntas aún más dolorosas. ¿Sería capaz de lidiar con su propia oscuridad y las sombras del pasado? La transformación que aspiraba a vivir aún no mostraba todos sus colores, quedaba un giro inminente que podría llevárselo por un camino irrevocable. La conversación se acercaba, y con ella, un nuevo horizonte de descubrimiento.
¿podría realmente abrazar ese reto y revelarse por entero? Las paletas de su vida estaban a punto de mezclarse de maneras inesperadas. La tarde se disipaba lentamente en un cálido ocaso, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y dorados. Alejandro se encontraba en su estudio, parado frente a un lienzo en blanco. Aquella noche esperaba a Valeria, y mientras su mente se debatía entre la emoción y la inquietud, pintó con energía frenética, cada trazo se tornaba un canal de expresión de su propio caos interior. La idea de abrirse a Valeria exigía una valentía que nunca había requerido en su arte. El temor a ser juzgado o a no estar a la altura lo atormentaba, pero había algo más que lo impulsaba. Era el deseo de conexión, de autenticidad, una búsqueda que había evocado sus más profundos anhelos. Se dio cuenta de que su viaje personal no podía ser conformista, se necesitaba una evolución radical, no solo en su arte, sino en su percepción de sí mismo. Las horas pasaron y el timbre de su teléfono rompió la atmósfera tensa del estudio. Valeria había llegado. Con rapidez, sus ojos se encontraron a través de la puerta. La inseguridad que lo acompañaba se evaporó, mientras la presencia de ella iluminaba el espacio. La angustia del primer encuentro se transformó en un cálculo emocional. Alejandro sabía que debía aprovechar esa conexión, optó por un acercamiento sutil. «Dime, Valeria, ¿qué piensas demostrar nuestra vulnerabilidad en el arte?», preguntó, sopesando sus palabras, consciente del peso que cada una llevaba. Valeria, después de un profundo suspiro, comenzó a desnudarse emocionalmente. Compartió sus luchas con la autoaceptación, la presión de las expectativas ajenas, y cómo todo ello había influido en su expresión artística. Alejandro se sintió más ligero al conocer que sus sombras eran compartidas. A medida que la conversación avanzaba, comprendió que su propia tendencia a la introspección era un obstáculo que necesitaba superar. La vulnerabilidad, aquel amanecer del alma, servía como un pivotante, abriendo la puerta hacia una sinceridad más profunda. Su charla fue un constante intercambio de descubrimientos. Alejandro se dio cuenta que su limitación autoimpuesta de éxito se basaba en miedo, no en incapacidad. La charla fluía, equilibrando la nostalgia y la mirada expectante hacia el futuro. Sin embargo, el dilema se mantenía latente: ¿cómo podrían ambos, en sus respectivos caminos, transformarse sin perder su esencia? Esa pregunta se convirtió en un punto de inflexión. Alejandro entendió que no podía permitir que los miedos anclaran su progreso. Mientras Valeria seguía hablando, Alejandro hizo una pausa intencionada. Aquel momento de silencio se tornó en la oportunidad para profundizar su deseo de autenticidad. Con voz firme y clara, confesó: «Quiero dejar de tener miedo a lo que soy y a lo que pueda ser junto a ti. No se trata solo de arte, se trata de construir puentes hacia los otros, pero también hacia uno mismo». Valeria lo miró, su expresión de sorpresa dio lugar a una sonrisa genuina. Había en sus ojos un destello de reconocimiento, el tipo de conexión que cuerpos y almas ansían. Alejandro sentía que la transformación estaba en marcha, pero también presintió la necesidad de ser audaz. La fachada que había mantenido durante tanto tiempo empezaba a desmoronarse y una nueva versión de sí mismo luchaba por emerger. Mientras la conversación se intensificaba, Alejandro sintió una llamada interna. La pregunta que había evitado durante años emergió con insistentemente: ¿y si me atrevo a exponer mi arte así, sin máscaras? Pero también se dio cuenta, más inquietante, que esa pregunta requería una respuesta de vida o muerte. Se avecinaban no solo decisiones de vida artística, sino elecciones personales que testearían su carácter. Esa noche se transformó en una danza entre la autocompasión y el dolor, y con cada palabra, Alejandro se acercaba a su verdad. Sin embargo, el eco de sus miedos no se desvanecía por completo. La charla continuó, pero su mente visualizaba un futuro incierto donde abrirse completamente a Valeria podría desencadenar no solo su éxito, sino también su más profundo temor, la posibilidad del rechazo. Al concluir la noche, una idea inquietante persistía. Había llegado el momento de enfrentar lo desconocido. Sin embargo, en el corazón de Alejandro palpitaba la certeza de que su viaje recién comenzaba. Lleno de determinación, se dijo a sí mismo: «pero ¿qué pasará si al final del camino hay algo más que descubrir, algo que cambiará todo lo que creía sobre mí mismo?». Y así, la penumbra de su futuro se mantenía,
al tiempo que la conversación con Valeria se convertía en el catalizador que podía cambiar su vida para siempre. Alejandro se despertó al día siguiente con la sensación de que algo importante había cambiado en su interior. La conversación de la noche anterior reverberaba en su mente, como un eco que no dejaba de susurrarle que había dado el primer paso hacia una evolución irrevocable. La luz del día se colaba a través de las cortinas, iluminando su estudio desordenado, pero, curiosamente, ese mismo desorden ahora le parecía un arte en sí mismo, un preludio de lo que estaba por venir. Se sentó en el borde de su cama, repasando las palabras que había pronunciado. Dejar de tener miedo a lo que soy. Esa afirmación lo golpeó, como un recordatorio incesante de que el camino hacia la autenticidad era una tarea que exigía más que sinceridad, requería acción. El arte, que había sido su refugio, debía también convertirse en su vehículo de transformación. Sin embargo, la idea de mostrarse al mundo, con sus imperfecciones al descubierto, lo llenaba de incertidumbre. ¿Qué pasaría si su proceso fuera más doloroso de lo que imaginaba? La posibilidad de ser vulnerable ante los demás, de abrir las puertas de su alma al juicio ajeno, parecía monstruosa. ¿Podría ser capaz de transformar ese miedo en una fuente de poder creativo? Esa mañana, la decisión empezó a tomar forma en su mente. Alejandro decidió que había llegado el momento de desafiarse a sí mismo. No solo quería pintar, quería involucrar a sus emociones en su arte, enredarlas con el lienzo como un amante luchador. Se levantó, se miró fijamente al espejo y se prometió que exploraría esas profundidades emocionales, no solo para sí mismo, sino con la esperanza de que incluso una gota de esa honestidad pudiera resonar en otros. Se dirigió a su estudio y se sintió atraído por un gran lienzo blanco, que parecía estar esperándolo. Su mente comenzó a fluir. Sin una idea previa, dejó que sus manos se movieran libremente. Cada color que elegía, cada trazo que daba, se convertía en una manifestación concreta de su diálogo interno. En cada instante, se sentía menos como un artista reacio y más como un explorador atrevido, dispuesto a afrontar los rincones más oscuros de su ser. Mientras pintaba, se entregó a la química entre el miedo y el gozo, dejando que el lienzo absorba sus pensamientos más ocultos. A medida que las horas pasaban, la obra comenzó a tomar forma, un autorretrato abstracto que no solo reflejaba su apariencia, sino la complejidad de su viaje emocional. Pero había algo que todavía se le escapaba, la conexión real con su pasado. De repente, impulsado por una necesidad abrumadora, cogió su cuaderno de esbozos, donde había dibujado momentos de su vida antes de que el miedo lo alejara del arte. Los recuerdos comenzaron a fluir, y cada esbozo se convirtió en un hilo que tejía su historia personal. La autoaceptación, entonces, se convirtió en un acto simultáneo de creación y liberación. Sin embargo, al hacer esta conexión, una sensación de vulnerabilidad lo invadió. Alejandro se dio cuenta de que el arte no solo era un reflejo de su viaje, sino una herramienta para invitar a otros a su mundo interior. ¿Y si Valeria se veía igual de tocada por este proceso? La idea de compartir no solo su obra, sino su proceso con ella, lo llenó de emoción y ansiedad. Sus pensamientos se entrelazaron con el deseo de mostrar a Valeria esta creación, no como una manifestación final, sino como una invitación al diálogo. En un impulso automático, tomó su teléfono y comenzó a buscarla. Pero justo cuando estaba a punto de enviarle un mensaje, recordó la conversación de la noche anterior. ¿Y si me atrevo a exponer mi arte así, sin máscaras? El propio miedo le hizo dudar. ¿Y si ella no entendía? Y si la rechazo se materializaba en su mirada, desgastado por la indecisión, dejó el teléfono a un lado y respiró hondo. Su camino hacia la autenticidad no dependía del juicio de Valeria, sino de su propia voluntad para enfrentarse al mundo, en todas sus facetas. Era hora de salir de la burbuja que había creado a su alrededor y empezar a ser quien realmente era, no solo para ella, sino para sí mismo. En ese instante de revelación, Alejandro supo que no podía rendirse. Su viaje apenas comenzaba. La noche anterior había despertado un fuego en su interior, y no se detendría ante la posibilidad de que su arte fuera rechazado. Con un nuevo sentido de propósito, se dirigió de nuevo al lienzo y comenzó a sumergirse aún más en su creación. La conexión que buscaba con Valeria ahora se entrelazaba con su propia búsqueda de verdad, pero la pregunta persistía:
estaría realmente listo para liberar a su verdadero yo ante los ojos del mundo, incluso si eso significaba enfrentarse al rechazo? Con el corazón latiendo con fuerza, sintió que el tiempo se hacía escaso y que la elección era inminente. Podría crear un arte que no solo desafíe sus miedos, sino que también le revelara algo nuevo sobre él mismo. La brisa entraba por la ventana y, en la calma tensa, Alejandro supo que el camino se bifurcaba, seguir a la sombra de sus temores o lanzarse hacia lo desconocido con la esperanza de descubrir su verdadero yo. La decisión llegaría pronto, y en el centro de su acto creativo, una transformación aguardaba al acecho, lista para emerger de las sombras. Alejandro se encontraba en un punto crucial de su vida, el eco de las decisiones pasadas resonando en cada rincón de su mente. Su transformación había comenzado, pero sabía que aún debía dar un paso más hacia la autenticidad. La brillante luz del día colándose a través de la ventana de su estudio reflejaba la energía renovada que sentía. La combinación de esperanzas y miedo se fusionaban en su interior, como colores en su paleta. La obra que estaba creando ante él no era solo una pintura, era su carta de presentación al mundo, un autorretrato que exhibía no solo lo que era, sino lo que había llegado a entender sobre sí mismo. Con cada trazo, plasma su lucha y su deseo de ser visto verdaderamente, no solo como el millonario exitoso, sino como el hombre en busca de conexiones genuinas. Sabía que para darle vida a esta obra, tenía que abrir su corazón al espectador, o en este caso, a Valeria. Cuando el lienzo estuvo terminado, Alejandro sintió que su creación era un testimonio de su viaje, un caleidoscopio de emociones, donde cada color representaba un aspecto de su esencia. Decidido a compartir esta parte de sí mismo, tomó su teléfono y envió un mensaje a Valeria, invitándola a su estudio. Su corazón latía con fuerza al presionar, enviar, cada pulso resonaba con la mezcla de ansiedad y expectación. Al llegar ella, Alejandro la recibió con una mezcla de nervios y entusiasmo. Valeria se mostró genuinamente interesada, sus ojos brillaban con curiosidad mientras observaba el lienzo. En ese momento, Alejandro sintió como cada emoción reprimida durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Era el momento adecuado para abrirse, para desempacar cada sensación, cada duda. Esto es más que una pintura para mí. Refleja mi viaje de descubrimiento, el deseo de ser auténtico, confesó, su voz temblorosa y llena de una sinceridad inquebrantable. Es la primera vez que muestro algo tan personal, y quería que fueras tú quien lo viera primero. Valeria miró la pintura y luego sus ojos se encontraron en un instante repleto de entendimiento. Sin palabras, se produjo un intercambio poderoso, donde cada uno de ellos reconocía sus luchas, sus deseos e inseguridades. Era un diálogo no verbal que sumaba a su conexión, un vínculo que había comenzado a forjarse desde la primera noche en aquella gala. Esto es hermoso, Alejandro. Has capturado no solo arte, sino también tu vulnerabilidad. Eso es lo que realmente inspira, respondió Valeria. Sus palabras horadaron en lo profundo de su ser. En ese instante, Alejandro se sintió más seguro de sí mismo que nunca. La validación que había estado buscando durante años se materializaba ante él. La distancia emocional que había sentido se disipaba en el aire, llenando el estudio con una calidez renovadora. A medida que continuaban conversando, Alejandro se dio cuenta de que había dejado atrás sus muros defensivos. Él y Valeria discutieron sobre el arte, la vida y la lucha por ser auténtico en un mundo que presionaba por lo superficial. Esa conversación no solo fortaleció su vínculo, sino que también lo empoderó a seguir explorando su identidad más allá de la pintura. La noche acabó sin que Alejandro se diera cuenta de que había logrado algo que parecía imposible. A través de su vulnerabilidad, había sembrado las semillas de una conexión más profunda con Valeria, y también con él mismo. Finalmente, se sentó en su sillón, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió vacío ni angustia. Todo lo contrario. Su interior se llenó de una confianza sólida, una competencia renovada para enfrentar no solo su vida profesional, sino también sus relaciones personales. Comprendió que había crecido, que el éxito no se medía en ganancias materiales, sino en el valor del amor genuino que estaba dispuesto a ofrecer y recibir. Alejandro había alcanzado, de manera tangible, un estado de plenitud. La transformación que había experimentado lo condujo a un nuevo camino, donde no solo era un millonario, sino un hombre consciente, auténtico y
listo para explorar nuevas facetas de la vida. La conexión que había cultivado con Valeria no era un final, sino el comienzo de una relación cimentada en la honestidad, donde cada uno podría contribuir y construir juntos. Al cerrar esa jornada, Alejandro sonrió. Sabía que había pasado por un gran proceso de cambio personal, un viaje hacia la verdadera realización. Las sombras del pasado se estaban desvaneciendo, y por primera vez, se sentía emocionado por lo que el futuro depararía. Ahora, querido público, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, ayudemos a que más personas disfruten de estas historias de superación personal.